Ya. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estuvo su día? ¿Están celebrando o no están celebrando el tema de las AFP? ¿Qué dice? ¿Quién me comenta algo? ¿Es bueno eso o es malo? Nos vamos a quedar sin plata para invertir, profe. Está bien. ¿Alguien más quiere comentar del tema? ¿Alguien más? Ya, mire. Profe, yo tengo una consulta del video que nos iba a mostrar usted el otro día. Ya. Resulta de que, no sé si la persona que hace el video se equivoca, pero ella nombra como uno de los Incoterms comunes el FOB. Pero ella dice que el FOB significa libre en el puerto. Y lo que yo tengo entendido es que el FOB significa free on board, que eso es libre a bordo del buque. A bordo del buque, claro. Puede ser que sí, puede ser que se haya equivocado. Ahí yo quiero que lo veamos nuevamente el video, a ver si lo puedo transmitir para que todos lo veamos. Está bastante interesante. A ver. Ya, chicos. A ver, a manera de repaso, cuéntenme si han encontrado alguna dificultad, si tienen una duda con respecto a los Incoterms. Quiero que, a ver, quiero una pequeña participación de cada uno para saber cómo estamos, ¿ok? Entonces, o sea, de a uno me cuentan un poquito sobre las dudas que tienen, lo que aprendimos la clase pasada y lo que esperan de esta clase, o sea, a manera de que podamos activarnos, tenemos que activarnos allí y validarlo. Eso sí, cuando vayan a hablar ahorita, por favor enciendan su cámara, porque los están viendo sus compañeros y para que todos los conozcamos. Así que o lo hacemos dedocráticamente o ustedes automáticamente lo hacen, como ustedes quieran. Pero vamos a participar todos, ¿ya? Porque la idea es que no creemos esto como un monólogo, que yo esté hablando acá y ustedes no participen. La idea es que todos participemos. Y como les digo, aquí nos podemos equivocar, podemos decir cualquier cosa, pero hay que ir soltándose un poco, ¿ya? Así que ahí, no sé, quién quiera voluntarios o democráticamente. Bueno, Aquiles, ya que estás ahí con la cámara encendida democráticamente, pues, échanos el cuento. No me gusta hablar mucho porque si no dicen que yo transmito mucho en la clase, ¿no? Mira, en cuanto a Incoterms, no tengo mayor duda más que la que le comenté recién con respecto al video. Ya. Porque lo demás, lo que hice yo para poder estudiar, los traducí. O sea, puse el acrónimo y al lado puse la palabra en inglés y traducido para poder hacer más rápido el cambio, porque si no, si me pongo a aprender que hasta dónde llega, de dónde hasta dónde, es muy largo. Prefiero, por lo menos mi forma fue así. Claro. Sí, efectivamente, el FOB, como tú lo dices, es free on board, es libre a bordo del vehículo de transporte. Entonces la mercancía está liberada una vez que se hace la maniobra que se llama estiva, ¿ok? Y que se coloca dentro del buque. Por tanto, en el video, realmente no lo he detallado, pero puede ser que hay una confusión ahí, que ella diga que es libre en el puerto y se le olvidó decir que es libre a bordo del vehículo de transporte en el puerto. ¿Ok? Alexandra, ¿qué nos dice? Alexandra la 1, Alexandra la 2. Hola, profesor. Me están llevando en el teléfono. Camila. ¿Podría hacer la siguiente, por favorcito?
Ya. Camila. No, Camila no, vamos con Javiera. Sí, profe. Javiera, si puedes encender tu cámara y por favor decirnos qué dudas tienes, si tienes algo que comentarnos de la clase pasada, qué has aprendido. No tengo ninguna duda. Ya, estás clarita con lo que vimos la semana. ¿Sí? Explica lo del archivo porque no se puede subir en Word. ¿Usted lo podría modificar? ¿Cómo dices? No te entendí. El archivo que no se puede subir en Word, si acaso usted lo podría modificar. ¿No te permitió subirlo en Word? No. Ya. Lo voy a mirar, ¿ok? Lo voy a mirar a ver porque yo creo que le puse que era para cualquier tipo de documento, pero a lo mejor no me agarró allí, entonces simplemente es modificar allí y decirle que pueda subir cualquier tipo de documento. Lo voy a verificar hoy mismo y ahí les digo, ¿ya? Bueno. Ya, Javiera, gracias. Claudia. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Qué nos puedes comentar, Profe, Claudia? no tengo ninguna duda. La verdad es que me ha quedado todo bastante claro. Ya, perfecto. En cuanto a la tarea que tienen que entregar, todos estamos claros allí, ¿verdad? No, porque está todo bastante claro la información que usted dio en el foro y en los foros, con respecto a la tarea misma, a la pregunta. Entonces no tengo ninguna duda respecto a eso. Me gustaría que lo único que sí, que si usted podría profundizar más en los Incoterms, que claro, uno los lee, pero siento que si usted me lo explica con más detalle, yo podría entender más. Claro. Sí, claro, es que la clase de hoy la vamos a basar en los hipotermos solamente. Lo que quería era, digamos, si tenían alguna duda, traer alguna acotación, para No, entonces, profe, ninguna, muchas gracias. ya. Fabián, Hola, hola. si puedes encender la cámara, Fabián. Ahí. Ya, cuéntanos, Fabián, ¿cómo te ha ido con la clase? ¿Cómo has visto el material? ¿Tienes alguna duda? O sea, al principio esta semana fue bastante como saturante respecto a información, porque es mucha, pero Sí, ya me he ido más o menos afiatando a todo. Pero sí tengo una duda respecto a exportaciones, porque en importación se supone que si uno tiene mínimo $1.000, se hace más rápido el trámite y más, si uno importa más de $1.000 hay que contratar algo de aduana, una cuestión así. Pero en exportación también hay algo que limite o no. claro, en el tema de las importaciones, sí, de hecho esa resolución cambió, pasó de 1.000 a 3.000. Es decir, tú puedes hacer una importación vía mercados digitales o e-commerce, tú puedes hacer una importación hasta $3.000. Es decir, tú puedes comprar por estas plataformas como eBay, Amazon, Alibaba, Shopify, cualquiera de ellas. Y puedes traer productos hasta $3.000. Es decir, que no sobrepase ese monto. ¿Okay? De los 1.000 que tú me estás hablando, eso pasó de 1.000 pasó a 3.000. ¿Okay? Ya. Una vez que pasa ese monto de $3.000, tú necesitas un agente aduanal. O sea, necesitas contratar un agente aduanal. Deja de ser una carga courier, es decir, lo que conocemos como un servicio courier, que un servicio courier es una importación vía e-commerce, a través de las cuales son empresas de correo internacional como DHL, FedEx, Liberty Express, etc.
todas estas compañías, Chile Express, etcétera, que se encargan de hacer paquetería o de encomiendas, que por lo general no son mercancías comerciales, es decir, tú simplemente, si importas 3 teléfonos de alta gama, ya se te van a ir los $3.000, por ejemplo. Entonces, para nivel comercial, comercializar productos no es lo ideal. Lo ideal es que contrates un agente de carga, ¿ok? Y un agente aduanal para que te nacionalice la mercancía. Para exportaciones no hay limitaciones. No hay limitaciones. O sea, tú puedes exportar desde $1.000 hasta la cantidad que tú quieras y no hay limitación en cuanto al uso de un agente aduanal. O sea, tienes que sí o sí contratar un agente aduanal. ¿Ya? Ya. Ya. Gracias. De nada. María José. Hola, profe. Si puedes encender tu cámara, María José, por favor. Oh, no sé, no sé cómo se... Es que estoy desde mi teléfono, profe. No puedo encender. Estás en el teléfono, ya. Bueno, María Sí. José, cuéntame, ¿tienes alguna duda? ¿Qué te ha parecido la clase? Con respecto a lo que dijo Fabián, respecto a las clases, sí, como les había dicho, es mucho contenido, es cierto, es mucho contenido, hay mucho material. Como les había dicho, pues... Yo no estuve en la clase pasada, profe. ya, pero ¿pudiste verla grabada? No he revisado esa clase porque hasta hoy día recién pude recargar mi teléfono. Recién, hoy día. Ya. Y ahora me estoy poniendo al día un poco con lo que pasó en la clase pasada. Estoy revisando los PowerPoint y todo. Así que igual es mucha información por lo que estaba viendo. Sí. María José, ¿tú no tienes computador como para ver la clase? Sí tengo, lo que pasa es que mi computador no he actualizado el software, entonces está como... no me deja descargar Zoom. Ya, porque Entonces si por no, eso me conecto te lo pregunto por porque mi teléfono. Te lo pregunto porque si no tiene, yo sé que por el teléfono es más complejo, ¿no? Es súper difícil ver la clase por teléfono y descargar todo el tema, aunque ustedes son expertos manejando los teléfonos, pero a mí se me daría súper complicado. Sin embargo, puedes allí consultar con la Mailena, a ver qué facilidad tiene el instituto de prestarte una tablet o un computador. Sé que eso se está trabajando. Entonces, si es que quieres de repente enviarle un correo a la Mailena y pedirle a ver si te pueden gestionar, por esa vía puedes quizás tramitar eso, ¿ok? Ya, gracias, profe. Sí. Bueno, como no viste la clase pasada, pues nada, trata de ver la clase hoy día o mañana porque hay que hacer la tarea y ahí bueno, con la clase de hoy te vamos a dar súper claro, ¿ok? Profe, Sí. Scarlett, una compañera tampoco va a poder asistir a la clase porque tiene unos problemas personales. Ya. Me acaba de avisar, o sea, lo acaba de avisar por el grupo, que le avisáramos. Ya, sí. Los que no puedan estar en clase acá en vivo, pues les va a quedar la clase grabada y ahí la van a tener que descargar y verla allí, ¿ok? Esa es la opción, pero igual, si me informan, pues está bien, no hay problema que no ingresen a la clase. Acuérdense que las videoconferencias no son obligatorias, ¿ok? A ver, me falta por acá. Camila. No me quiero mostrar porque estoy muy fea. Bueno, Camila, si no muestras la cara, háblanos, cuéntanos. Camila, no he podido revisar tu tarea que me mandaste. Sé que me la mandaste al correo, pero la verdad ha estado súper full hoy y no la he revisado. Te prometo que la reviso hoy día y te coloco la nota. Lo que pasa, mira, le voy a explicar. Lo que pasa es que yo me conecto en la madrugada o si no en las mañanas cuando está durmiendo mi hija. Entonces yo me acuerdo que ese día
en la página del aula virtual, por ejemplo, yo estaba escribiendo, fue cuando estaba escribiendo incluso, aparecieron unas letras verdes con la pantalla negra, como que estaban modificando la plataforma. La plataforma. Y a mí me pareció raro, porque eso yo dije, porque justo estaba escribiendo y encima se me borró todo, o sea, seguí escribiendo porque no me había dado cuenta. Claro. Entonces, después cuando me di cuenta, yo empecé a seguir y después me di cuenta como que yo estaba moviendo eso y después me salí y cerré toda la plataforma completa porque yo dije, capaz que me mando un condoro. Claro. Así que cerré todo eso y después me volví a meter. Pero ya después, como dijo usted, no se subió el archivo. Yo no sé si el archivo mío se dañó por algo o fue como que yo lo hice mal, el PPT, no sé qué habrá sido, la verdad. Pero acá en el computador, cuando yo fui a abrirlo después, el archivo estaba malo, no me dejaba hacer nada, modificarlo, moverlo, nada. Claro. Y yo tenía otra copia que también la estaba haciendo, que la saqué de la papelera. Y ahí recopié todo lo que yo tenía y los archivos, bueno, yo casi siempre voy tomando apuntes. Entonces ahí se va a dar cuenta que porque inicialmente el PPT era con video, el que yo hice. Era así como presentación de PowerPoint. Pero lo hice a la rápida, la verdad, porque ya se me había borrado el otro. Entonces, para recuperarlo, hice lo que yo había puesto, toda la información que yo había buscado, y eso hice. Respecto a las tareas, yo le iba a preguntar, espérame, te voy a buscar mi cuaderno. Permiso, hija. Ya. Al redactar el informe sobre los procedimientos básicos, yo esta información la saqué de la Aduanas Chile, ¿cierto? Y el informe, por lo general, puede ser como de una hoja, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que eso tenía, porque igual otros compañeros me preguntaron, no sé si le habrán consultado ya, pero ellos tienen así como mucha información, yo les digo que igual tienen que resumir. Espera, mi hija, que tienen que resumir igual porque es algo cortito, porque acá como que da, ¿cómo decirlo? Como que dice redactar un informe sobre los procedimientos básicos que necesita para realizar una exportación. Entonces, no es como poner toda la información completa, sino que lo necesario. Claro, si ustedes tienen que, como yo les dije, o sea, como les puse en la retroalimentación a algunos que me presentaron, básicamente fue el copy-paste de la información. O sea, la idea es que no me agarren y me copien y me peguen la información, sino que esa información la procesen antes de ponerla en la tarea. Es decir, ¿Profe? traer lo más importante y colocar las ideas principales. Sí, claro. Profe, es que yo igual tenía esa duda porque yo me metí a una página en donde aparece mucha información. Entonces de eso yo he resumido y mi informe es como de 6 páginas máximo. Súper. Pero es un informe porque ahí dice que es un informe, porque si fuera Claro. solo una página o 2 páginas, no sería un informe. Claro. Sí, o sea, es tratar de, o sea, puede ser, ojo, puede ser 2 páginas, 3 páginas. La cantidad de páginas no es tan relevante. Lo importante es la información que van a colocar en esas 3 o 4 páginas. Es decir, no es que me van a extraer textualmente lo que está en internet o en el texto donde vayan y lo colocan allí, porque básicamente no me están haciendo el proceso de procesar la información, de que ustedes puedan captar lo que está diciendo la idea y plasmarlo en el documento. ¿Ok? Entonces, ni una hoja ni 20 hojas. O sea, es tratar de hacer algo intermedio. ¿Okay? Es que yo creo que esa era la duda general que teníamos todos, porque, bueno, no sé si todos, algunos nomás, que hay algunas páginas que aparecen mucha información, y tienen que el resumir. hecho de resumir igual te aparecen como 10 páginas si tú resumes todo. Entonces la idea es no hacer eso, porque si no va a ser muy largo. Claro. Sí, la idea es colocar las ideas principales de toda esa información, lo más importante, las ideas principales, lo que ustedes consideren lo más importante y colocarlo ahí. Esa es la tarea.
Disculpe, para mí es como, bueno, no sé si servirá esto para mis compañeros, servirá, estoy hablando como, que yo digo que, se me fue la idea, ya, que cuando uno está leyendo, por ejemplo, es que acá lo que habíamos dicho siempre que leyéramos una y otra vez lo que se está preguntando porque hay que tener comprensión lectora, porque varios compañeros la verdad que me preguntaron lo mismo por interno y yo, bueno, yo no tengo todas las respuestas, a veces sí, a veces no, no. Pero le voy consultando, entonces yo a ellos les digo que tiene que redactar un informe de los procedimientos básicos. Quiere decir que para mí, por ejemplo, para mi entendimiento es como, ¿qué necesito para hacer un procedimiento de exportación? Tener documentos, ir a, no sé, a la aduana, ir a hacer este documento a tal lado, este procedimiento en tal oficina. Para mí eso es como lo básico, es informar lo más necesario. Claro. No solamente, como decirlo, leer todo el procedimiento de aduana y decir que tengo que hacer esto, tengo que ir para allá, tengo que hacer esto, y esto otro, y esto otro. No, lo más básico para mí son los documentos más importantes y el procedimiento a realizar con esos documentos. Sí, eso es, básicamente eso es. Pero obviamente van a encontrar páginas donde hay mucha información, que te hablan y te hablan y te hablan, y mucha información. Entonces, toda esa información tienen que sintetizarla, ¿ok? Y tratar de hacer algo más conciso, más claro, más preciso. Ese es el trabajo que hay que hacer. Vale. Estamos chasconas, profe. ¿Cómo es eso, chasconas? Un modismo chileno, profesor. Yo lo escribí. ¿Qué significa? Despeinada. Ah, ok. Ya. Me falta por aquí Benjamín, creo. Benjamín, ¿estás? Benjamín, ¿puedes conectarte? Benjamín como que nos olvidó. Ya, chiquillos, Benjamín como que se quedó dormido. Profe, el Benja no tiene audio. Ah, no tiene audio. Ah, ya. Bueno, nada, Benjamín. Voy a intentar colocarles, voy a compartir acá. Y voy a intentar colocarles el video. No sé si todos vieron ya el video de los hipoteans. De hecho, profe, tenía una duda. Perdón, recién pude hablar. Ya, ¿quién habla? Cuéntame. O cuéntanos. ¿Quién estaba hablando? Que no vi. Profe, ¿me escucha? Se escucha bajito, pero se escucha. Cuéntame. Ay, perdón, es que la señal está horrible. No sé si me escucha. Sí, te escucho, te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Profe, yo tenía una duda con el Infoter y ahí me cuesta pronunciarlo. Infoter de Sí. Export. Ya. Resulta que eso es que, por ejemplo, es como fundamental si una persona quiere retirar en distintos proveedores, ¿cierto? Y directamente hay que retirarlo en la fábrica. Pero lo que yo tenía la duda es, por ejemplo, si yo compro a distintos proveedores y la transacción con uno es más rápido que con el otro proveedor, o sea que se demora más días y yo ya hice transferencia, ya está todo pagado. ¿Qué pasa con el producto? ¿Se queda retenido en la bodega del proveedor? No, fíjate. ¿Tiene fecha límite?
No. Para ese caso, si tú tienes varios proveedores, es decir, tú quieres traer varios tipos de mercancía con varios proveedores, bájale un poquito de volumen al televisor, creo. Ay, perdón, perdón. Ya, gracias. Si tienes, por ejemplo, varios proveedores y todos tienen la condición de entrega export, que es precisamente hacer la recogida o el pick-up en la fábrica, entonces tú debes contratar un consolidador de carga o un agente de carga que te haga, digamos, las veces de recoger toda la mercancía de todos los proveedores. Ese consolidador de carga va a tener un warehouse o va a tener una bodega donde él va a poder recoger toda la mercancía tuya y hacer un llenado de un contenedor, ¿ok? Para poder enviarte todas las mercancías de todos los proveedores. Y para ello sí va a tener unos días libres de bodegaje, vamos a decirlo así, ese consolidador de carga te da un tiempo, ¿ok? El que no te va a dar tiempo es el proveedor. El proveedor tienes que ir y retirar la mercancía. Una vez que la pagas, tienes que ir y retirarla y sacarla de la bodega del proveedor y llevarla hasta la bodega del consolidador de carga, ¿ok? Y ese consolidador de carga va a ser el que te va a, valga la redundancia, consolidar toda la mercancía tuya de diferentes proveedores para que pueda venir en un solo viaje o un solo container, ¿sí? En un llenado de un solo contenedor, con diferentes facturas, con diferentes proveedores. Esa sería la forma de hacerlo. Ah, ya me quedó un poco más claro. Sí, tenía esa duda de que no sabía en dónde quedaba el producto. Claro. Sí, esa es la forma entonces de hacerlo, digamos, cuando estás trabajando con un export, en este caso. ¿Ok? Muchas gracias, profe. De nada. Voy a compartir. Ustedes me dicen si se escucha el video, por favor. ¿Se escucha? No. ¿No? ¿No se escucha? No. No, profe. Se escucha. No, profe. No, no sé cómo ponerlo para que escuchen. Bueno. Profe, me parece, que me corrija alguno de los chiquillos, que no se puede compartir el audio de un video por videoconferencia. Ah, no se puede. No, me parece que no. Ya, sí, es que quería ponérselos para escucharlo todos, pero no va a ser posible. Bueno, de todas Sí maneras. se podía. Una vez nos pusieron un video con una clase, pero no recuerdo si fue con Zoom o fue por Jitsi.met. No sé si lo recuerdan ustedes que nos pusieron un video en línea. Ah, no, se había caído la esta, perdón. Se cayó porque pesaba mucho. O sea, se ve el video, pero no se escucha, no escuchan el audio del video, ahí es donde está el tema. No, a no ser que tiene que poner como compartir y cerrar su audio, es algo así, sí es complicado. Ah, podría ser cerrar mi audio, vamos a hacerlo así, a ver, cierro mi audio y comparto. No, definitivamente no, o sea, tendría que ponerme y buscar la opción para que se escuche, pero no,
momento no Lo se que nota. pasa es que no sé si nota, pero usted se salió. Lo que pasa es que nosotros vemos el video como cortado, entonces para mí que es como el internet muy bajo. Entonces no alcanza como para soportar escuchar. el video. Claro. Ya. Bueno, nada, pero el video está súper interesante. Véanlo, por favor, descárguenlo y véanlo, porque ahí explica de forma muy sencilla el tema de los icoterms, ¿ok? Sin meter, digamos, en la parte del detallito que me dijo Aquiles, que hay ahí con el tema del FOB. Pero de resto está súper bien explicado. Entonces ahí les invito a que se metan. Vamos a buscar el PPT acá. En un momento. Entonces, fíjense, vamos a hacer un resumito rapidito de lo que habíamos visto, ¿ok? Los icoterms, básicamente, como habíamos dicho, son unas cláusulas de negociación internacional para establecer unas reglas claras entre lo que son los importadores y los exportadores. Estas reglas vienen emanadas de lo que es la Cámara de Comercio Internacional, ¿ok? Entonces, allí lo que viene es, digamos, a establecer como las reglas de juego entre importador y exportador. Es decir, una forma de ponerse de acuerdo hasta dónde son las responsabilidades y las obligaciones de ambas partes, de acuerdo al icoterm que se establezca. ¿Ok? Hay icoterm, son cuatro clasificaciones de icoterm, o 4 grupos de icoterm, entre lo que tenemos el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Son 4 grupos de icoterms, ¿ok? Hay unos para aéreo, unos para marítimo y unos para aéreo, marítimo y terrestre. Y bueno, un poco les da, ese documento lo tienen allí que dice lectura complementaria. Un poco le habla de la historia, de dónde vienen los icoterms, quién los hizo, cómo están regulados, por la Cámara de Comercio Internacional, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces aquí dice, bueno, ¿qué regulan los icoterms? Los icoterms regulan, ¿verdad? Básicamente los aspectos de la compra y venta internacional, a la entrega de mercancías, del vendedor al comprador, el lugar, la fecha, la hora, la transmisión de riesgo, la distribución de los gastos y los trámites relacionados a la tramitación aduanera. Es decir, regula toda esa parte, pues, a dónde entrego la mercancía, quién va a pagar unos gastos, quién paga los otros, dónde es el punto de entrega. Toda esa parte viene a regular los icoterms. ¿Por qué? Porque cuando no existían los icoterms era muy difícil establecer, bueno, hasta dónde te entrego yo, hasta dónde me toca a mí, de dónde recojo, quién paga los gastos. En cambio, ya con los icoterms, digamos, se establecen unas reglas claras, universales, para todo. Entonces, cuando yo hago una importación, por ejemplo, en el caso del export, ya yo sé que la mercancía me la van a entregar en puerta de fábrica y que los gastos inherentes a una vez que la mercancía pase, digamos, la borda de la fábrica, esos gastos son imputables a mí. Todos esos gastos y riesgos los voy a asumir, los asumo yo como importador. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí está el tema de la transferencia de responsabilidad. Lo vemos en el caso de Edgeworth, como les dije.
La responsabilidad del vendedor, en este caso, es la mínima. O sea, ¿quién se lleva acá en esta operación, en una compra y venta export, quién se lleva la mayor responsabilidad de la operación? El comprador, ¿verdad? El comprador, ¿por qué? Porque el comprador tiene que asumir todos los gastos desde la fábrica o desde que sale de la fábrica hasta ponerlo en mi depósito, en mi bodega. Entonces, debo asumir unos gastos de exportación, gastos de puerto de embarque, transporte o flete principal, puerto destino, impuestos, etc. ¿Sí? El precio de la mercancía no incluye flete, seguro, maniobras ni despacho. En export solamente incluye el costo de la mercancía en fábrica, ¿ya? Fíjense todo lo que tiene que ver con el tema de la cadena logística, lo vemos aquí en este gráfico, ¿verdad? Antes que la mercancía o la mercadería se vaya a producir, tiene que haber una compra-venta internacional. Es decir, tiene que haber una negociación previa, ¿cierto? Es decir, tiene que haber la intención de parte de un comprador adquirir la mercancía. O sea, no crean que todas las mercancías que se compran en China, por ejemplo, están a disposición de cualquiera. No es así. Por lo general, los chinos no De tienen la ahí, mercancía. ¿Cómo? primero tiene que nacer la necesidad. Claro, primero nace la necesidad, y es lo que habíamos dicho en el primer módulo. ¿Por qué nace la necesidad de importar? ¿Por qué las empresas importan? ¿Por qué los estados importan? Bueno, habíamos dicho que, bueno, que había una necesidad de cubrir, ¿verdad?, ciertas cosas que no se producen en el país, ¿verdad? O por diversificar, digamos, la empresa o diversificar la economía, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, primero parte de allí, parte de la necesidad de por qué yo voy a importar un producto, ¿ok? Porque tengo un mercado, porque tengo algunos clientes que le puedo ofrecer, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, una vez que ya yo reconozco esa necesidad, que previamente también tengo que hacer un estudio de mercado nacional, es decir, yo no voy a importar un producto porque a mí me parece que es bonito. Este producto tan bonito lo voy a importar y lo voy a tratar de vender. Eso no tiene ningún sentido. O sea, tú tienes que hacer una planificación, tienes que hacer un estudio de mercado. Y cuando me refiero a hacer un estudio de mercado es salir y ver si mi producto es factible de vender. ¿Dónde están mis compradores? ¿Quiénes son mis potenciales compradores? ¿Sí? ¿Quiénes son mis potenciales quién es mi competencia? Porque no crean que a lo mejor yo pienso que voy a importar el mejor producto del mundo y resulta que es que ya lo están vendiendo. Tú no eres el único. Entonces tú tienes que ver tu competencia. ¿Quién está vendiendo el mismo producto o un producto similar al mío? ¿A qué precio lo está vendiendo? ¿Sí? Para yo poder decir, bueno, yo voy a importar este producto. Entonces hay que hacer un trabajo con antelación, es decir, yo tengo que ver entonces, sacar los costos, mercadear el producto, hacer un estudio de mercado, planificar, y si eso es factible, cuando llamamos factible es que se pueda realizar, entonces ahí es donde yo voy a tomar la decisión de buscar un proveedor internacional. Es allí, pero primero tengo que hacer un trabajo desde lo interno, ¿ok? Para ver si realmente es negocio o no, hablando en Lucas, si es negocio o no, traerme esa importación. ¿Ok? Luego allí, bueno, una vez que genero esa necesidad, que ya veo que sí es factible hacer una importación, entonces viene el paso de, bueno, buscar un proveedor. Ahora, los proveedores no tienen la mercancía por lo general a disposición. Si son productos terminados, productos de tecnológico, etcétera, eso se hace una orden de compra, ¿verdad? Y sobre esa orden de compra genera una producción. Es decir, el producto pasa a producirse.
La fábrica comienza a fabricar el producto. No es que lo van a tener a disposición inmediatamente, porque seguramente delante de mí hay muchas otras órdenes de compra de otros importadores, de otros países. Entonces, para ello yo tengo que iniciar un contacto con ese proveedor, con ese exportador, con una intención de compra, donde voy a firmar, ¿verdad?, un contrato de compra-venta internacional, donde voy a establecer las cláusulas, voy a establecer el ICOTER, el precio, la cantidad, el tiempo que va a durar de la producción, el ICOTER, sí, completamente todos los términos de esa compra-venta internacional, la calidad del producto. Acuérdense que los chinos hacen productos de calidad, pero también hacen productos B y también hacen productos C. Entonces tengo que ver qué tipo de producto quiero, qué calidad de producto quiero. ¿Ya? Si es de marca, si va a ser con marca propia. O sea, hay una cantidad de detalles que se definen en este contrato de compra-venta. ¿Estamos claros por allí? Ya. Entonces, Sí. Yo compré una cosa por Witch, ¿era? No me acuerdo. Sí, era por Witch. Y era del extranjero. Y el envío, bueno, me dio mucha risa porque yo dije, ¡ay, qué barato! Ya. Pero el envío era como 20.000 y tanto. te salió más costoso el envío que el producto. Sí, exacto. Claro. Sí, todas esas páginas como Alibaba, no sé, tienen que estar muy pendientes con el tema del envío, porque por lo general no incluye el envío. A pesar de que el producto es mucho más barato que comprarlo en Chile, pues a veces no es tan barato como uno piensa. Entonces hay que calcular el tema del flete o del envío, ver si está incluido o no está incluido. ¿Okay? Pero, profe, hay algunas páginas que te incluyen el envío. Por ejemplo, mi pareja, no me acuerdo, creo que lo compré en Lino. Lo que pasa es que yo tengo un celular Xiaomi, Redmi, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, acá no hay carcasas para ese celular. Es muy difícil encontrarlo. Y más ahora que están muchos locales cerrados. Entonces, él directamente me hace todas las compras de carcasas, mica para el celular y todo lo que tiene que ver. Lo hacen con Lino, si no mal no recuerdo, y el envío le sale gratis. E incluso si se demora mucho, le hacen la devolución del dinero. Igual. Claro, sí, lo que digo es que sí, depende de la empresa donde hagas la compra, pues, o sea, hay unas que sí te incluyen el envío y otras que no, entonces, pero hay que investigar bien o preguntar bien, leer bien, porque a veces uno ve como que el precio y resulta que el precio, o sea, no le incluyen el envío, y ahí es donde, bueno, prácticamente se te va, lo que te ibas a ahorrar se te va pagando el envío, es lo que quiero decir. Entonces hay que estar muy pendiente de eso, ¿ok? Por ejemplo, mi esposa compró también por Wish un forro para el celular, ¿okay? Que aquí costaba, en Chile costaba 60.000 pesos. Y creo que no gastó 20.000 pesos entre el forro de la carcasa y la lámina que se le pone. O sea, no le llegó a 20.000 pesos todo. Entonces, o sea, sí se ahorró, claro, tardó un mes, casi un mes en llegar, pero sí se ahorró algo de dinero. ¿Ya? Hay que ser pacientes cuando se compra el extranjero. Claro, exactamente. Ya, entonces, bueno, lo que le comentaba era eso, que entonces una vez que se inicia la orden de compra, esa orden de compra pasa a producción. Por lo general, una fábrica tiene un tiempo de producción como mínimo de 20 días. 20 días, 30 días, 45 días, ¿sí? Luego, esa producción, bueno, aquí ponen un ejemplo, le ponen como si fuese $10.000, ¿verdad? Supongamos que me costó la producción de la mercancía $10.000 export. Luego, esa mercancía, era lo que decimos, hay que recogerla en la fábrica y llevarla a un almacén aduanero o a un consolidador de carga o a un warehouse, también se le conoce. Y ahí hay un gasto de transporte interno. En China, por ejemplo, que me cuesta $200, ¿verdad?
Entonces ya ese gasto, si yo compré export, ese gasto ya corre por mi parte como importador. ¿Ok? Luego acá tienen, pasa del almacén aduanero, pasa a aduanas. Y fíjense que aquí, ya cuando la mercancía sale del export y se hace un transporte interno, ya deja de ser export y pasa a un Incoterm del grupo F, en este caso un FCA, ¿verdad? Un Free Carrier Act, un transporte libre ¿hasta dónde? Bueno, hasta donde acordaron, hasta el almacén aduanero, por ejemplo. ¿Sí? Qué complicado, profe, me enredé. Ya, vuelvo a repetir. Dijimos que existen 4 grupos de Incoterm, ¿cierto? El E, que es uno solo, que es el más fácil, que incluye un solo Incoterm, que es el export. El export te incluye solamente el costo de la mercancía o el costo de producción de la mercancía. Si yo estoy comprando en China ese producto y me lo venden en export, yo le voy a pagar a mi proveedor solamente $10,000, ¿cierto? Pero yo tengo que mover esa mercancía desde la fábrica hasta mi depósito. Hasta mi depósito, hasta que llegue acá hasta mi depósito. ¿Sí? Ese sería como el primer punto. O sea, el export es el primer Incoterm, es como el primer punto donde yo puedo, o el punto más lejano para mí, como importador, es el que menos me conviene. ¿Y por qué es el que menos me conviene? Porque existen gastos internos en el país de origen que para mí son difíciles de manejar, porque de repente no tengo proveedores que me manejen, o sea, no tengo quien me vaya a buscar la carga. La única forma que puedo hacerlo es a través de un agente de compras o un broker o un consolidador de carga que yo contrate en China y que me haga todo este trabajo. ¿Ok? Y eso lo voy a tener que pagar adicional a el costo de la mercancía como tal en fábrica. Ahora, si yo negocio con este exportador chino de que la mercancía no me la entreguen en export, sino que pase a un Incoterm más avanzado del grupo F, los Incoterm del grupo F incluyen el transporte interno hasta el puerto de embarque. Es decir, desde el transporte desde la fábrica hasta la aduana de exportación. Y ese costo, esos $200, los asumiría el proveedor. En dado caso que yo hubiese comprado export, pues estos $200 los tengo que asumir yo. Acuérdense que los Incoterm son traspaso de costos y responsabilidades. ¿Ok? Obligaciones y responsabilidades. Entonces. Profe, consulta. ¿Sí? Con respecto al FCA, yo cuando compro con ese Incoterm, quiere decir que yo puedo mover mi compra hasta una bodega que yo arriende e ir juntando ahí, por ejemplo, si tengo múltiples importaciones, irlas juntando ahí, o puedo también movilizarlas a aduana o algún agente aduanero. Es para eso, es para jugar con ese tema, ¿no? Claro. Recuerda que allí el exportador te va a pagar ese flete interno, va a estar incluido. Si tú le dices, mira, la negociación es FCA y tú tienes una bodega o tienes contratado una bodega o tienes un agente que tenga una bodega y tú lo quieras colocar en esa bodega para juntar carga, tú puedes decirle al exportador, mira, la negociación es FCA hasta esta bodega y él te va a llevar el producto hasta la bodega. Ahí no hay problema. ¿Ya? ¿Quedaste claro, Aquiles? Sí, profe, gracias. Ya, entonces fíjense, el FCA incluye el transporte principal, incluye en este caso el depósito en aduana y la tramitación aduanera. ¿Ok? Y lo deja, digamos,
ya con el tema de la tramitación de exportación ya hecha. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el exportador. El exportador corre con estos gastos. Gastos aduaneros y gastos de aduana. ¿Ok? Y me pondría la mercancía básicamente junto al barco para ser embarcada. ¿Ok? Ahí ya yo tendría que contratar un flete internacional. Es decir, yo tendría que buscar una línea naviera, una línea aérea o terrestre para mover mi mercancía hasta el lugar de destino. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde cubre el FCA? Cubriría hasta la aduana. Y una vez que sale de la aduana, ya yo tendría que contratar un agente de exportación para que termine de realizarme, digamos, el trámite para poder colocar la mercancía en un buque y que ese buque llegue hasta Chile. ¿Okay? Luego tengo el Icoter FOB, que también pertenece al grupo F, pero que es free on board. Ya era lo que nos decía Aquiles. Que este Icoter cubre, además de la producción, del transporte interno, del almacenaje, del almacén aduanero y de la aduana, cubre también la estiva, la carga. Es decir, colocar la mercancía dentro del buque. Es una maniobra que se hace de agarrar la mercancía que está en el muelle y colocarla dentro del buque, eso se llama estiva. Hasta allí estaría cubierta el Icoter FOB. ¿Ok? Profe, ¿y el FAS? El FAS te lo va a dejar al costado del buque. Se llama Free Alongside Ship. Es libre hasta el costado del buque. Es muy parecido al FCA. ¿Ok? Lo único que acuérdate que el FCA se utiliza para, lo puedo utilizar para todo tipo de transporte, pero el FAS es como más específico. Te dice que te lo deja ahí junto a el barco. Simplemente que le faltaría el FAS, hacer la maniobra de estiva. ¿Ok? Sí, profe, pero con respecto, hay mucha diferencia comparar en FAS a comparar en FOB con respecto a valores. No, no es mucho, porque es una sola maniobra que se hace. Y la maniobra de estiva realmente no es tan costosa. La diferencia no es mucha. Ya, profe, gracias. ¿Todos están claros hasta aquí o tienen alguna duda, pregunta? Todo claro hasta ahora. Todo claro, vale, perfecto. Sigamos entonces. Luego tenemos el grupo C, ¿sí? Ah, bueno, aquí vamos, fíjense que va cambiando de valores, fíjense cómo va aumentando el costo. Fíjense que aquí teníamos 10.000 en export, en FCA eran 10.200, y ya cuando pasa a FOB son 11.000. Entonces, la pregunta que hizo Aquiles es ¿cuánto es la diferencia? La diferencia sería $800. ¿Sí? Claro, esto es un ejemplo, ¿no? Ya para el grupo C, ya primero incluye el flete principal, es decir, bien sea aéreo, marítimo o terrestre. Y la entrega es en destino. Aquí la entrega es en origen. En estos primeros, es decir, en el grupo E y el grupo F, la entrega por parte del proveedor extranjero es en origen. Es decir, él me va a entregar en China, bien sea en su fábrica, bien sea en la aduana o bien sea en el buque. Pero la entrega es en origen. ¿Ok? Y el grupo C, ya la entrega es en destino. Es decir, me va a entregar la mercancía en Chile. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me va a incluir un flete y un seguro internacional. Y fíjense que ya el monto cambia. Son $12.500. Es decir, hay $1.500 de gastos por flete. ¿Ok? ¿Dónde me va a entregar la mercancía? Digamos, en el puerto de destino, en Valparaíso, por ejemplo.
¿sí? O sea, ahí hay una desestiva o descarga en el país destino, la mercancía se baja, ¿ok? Y va a un depósito temporal en el país destino. ¿Qué son estos depósitos temporales? Bueno, las mercancías que vienen de importación o que van de exportación de Chile pasan a un almacén aduanero temporal. ¿Por qué temporal? Bueno, porque van a estar allí hasta que se perfeccione la operación de importación o de exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que si es de importación, bueno, se hace las veces de la tramitación, de la presentación de documentos, pago de impuestos, derecho aduanero, fiscalización. ¿Sí? Todo se hace todo el trámite aduanero para que esa mercancía extranjera pase a un desaduanamiento y se haga una mercancía nacional. Hasta allí, hasta ese depósito temporal en destino, cubre el, digamos, este flete CIF, ¿ok? Luego, bueno, allí, una vez que este depósito temporal, hay una transmisión electrónica, una declaración de aduana, pasa a la aduana a través de una DUA, bueno, impuestos, asignación, etc. Y luego la mercancía se entrega, digamos, al cliente final. Y ahí hay un transporte local del importador, pero en este caso ya deja de ser CIF y pasa a un término de entrega del grupo D, por lo menos el DDP, que es Delivery Duty Pay, o sea, derecho, entrega con derechos pagados, entrega con impuestos pagados. Si yo compro una mercancía, pregunto, si yo compro una mercancía y establezco un término DDP, ¿quién lleva el mayor riesgo? ¿El exportador o yo como importador? El exportador. El exportador, ¿verdad? Porque el exportador entonces tendría que no solamente exportarme el producto, sino que tiene que contratar un flete nacional, hacerme la aduana de exportación, contratar el flete internacional, luego hacerme la aduana en el país destino, contratarme un flete regional. Es decir, tiene que hacerme toda la cadena logística y entregarme el producto en mi depósito. ¿Qué hago yo? Simplemente esperar que la mercancía entre en mi depósito. Yo no tengo que pagar ningún gasto. ¿Ok? Eso es un DDP. Entonces el DDP, viene siendo prácticamente lo contrario a un export. Es decir, el más básico es un export y el más perfeccionado es un DDP. ¿Ok? Entonces allí tienen más o menos los ejemplos desde un Icoter del grupo E, del grupo F, del grupo C y del grupo D. ¿Ya? Profe, el DDP, la última delimitación, por decirlo de una forma, es cuando yo le dejo el camión afuera de la fábrica, pero el importador es el que se encarga de bajarlo. Claro. Sí, o sea, un DDP, el exportador te tiene que colocar la mercancía en tu bodega. Una vez que bajas tu mercancía en la bodega, hasta allí llega la responsabilidad del exportador. Sí, profe, gracias. Caso contrario al export. El exportador solamente te vende la mercancía y una vez sale de la fábrica, hasta ahí llega la responsabilidad. Ya de ahí hacia adelante, todos los gastos y toda la responsabilidad de hacer la cadena logística ya corre por parte del importador. Se ven como los dos extremos, ¿no? El export, si es importador, se lleva toda la responsabilidad. El DDP, si soy importador, tengo la menor responsabilidad y es el exportador el que tiene, digamos, todos los gastos. Ahora, si le damos vuelta a la tortilla y que sea yo el exportador, entonces es al revés. Yo como exportador, para mí sería más beneficioso un export y para el importador sería más beneficioso un DDP. Depende de qué lado estés, si eres importador o eres exportador. ¿Sí lo ven? Sí, profe.
Entonces, fíjense que aquí tenemos los más comunes, que son el export, que es a puerta de fábrica, tenemos el FCA, el Free Carrier Act, el FAST, que es Free Alongside Ship, o libre al costado del buque, el FOB, que es Free On Board, que es libre a bordo del vehículo de transporte, tenemos el CIF, que es Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete, el CIP, que viene siendo exactamente igual al CIF, pero que es Cost, Insurance, Pay To, pero esto es para modalidad de transporte aéreo y esta es para modalidad de transporte marítimo. Tenemos el CPT, costo y flete, DPU, el DAP, el D. Eso se nos van a leer cada uno. ¿Cuáles son los más comunes? Export, los del grupo F, por lo general los tres son muy utilizados, son comunes. Del grupo C, el CIF, el CIP, el CFR. Y del grupo D, quizás el DDP, pero son los menos utilizados. ¿Por qué son los menos utilizados? Porque es que ningún exportador está dispuesto a entregarte la mercancía hasta con los impuestos pagos en el país de destino. Es muy difícil, porque no controlan, digamos, toda la operación. O sea, los exportadores te pueden controlar quizás hasta aquí, hasta contratar un flete internacional. Pero ya contratar, pagar un impuesto interno en el país de origen, en el país de destino, perdón, contratar un transporte, hacer maniobras logísticas. Si yo soy un exportador de China, yo no conozco la ley de Chile. Entonces, ahí es donde entra lo que nosotros llamamos la negociación internacional. Entonces, por lo general, un término medio de negociación está bien en un ICOTER del grupo C. Un CIF, un CIP, un CPT, ¿ya? Donde el exportador tiene la responsabilidad de colocarme la mercancía, digamos, y pagarme un flete y ponérmela en destino, y yo a partir de allí, a partir de que llega a Chile, yo me encargo de la operación porque yo soy chileno y conozco la legislación de mi país. Entonces, para mí es mucho más fácil. Pero yo tampoco, para un importador, también es bien difícil comprar export. ¿Por qué? Porque yo no conozco las leyes, no conozco proveedores en China y se me hace también complicado. Entonces, ahí es donde tenemos que negociar con estos fabricantes. ¿Alguien quería decir algo? Aquí tienen desde hace 20 años, los ICOTER se clasifican en 4 grupos, utilizados sus siglas E, F, C y D. Para acoger el ICOTER Conecto, esto lleva a muchas confusiones a partir de los ICOTER 2020. La Cámara recomienda que se clasifiquen en relación al transporte, es decir, prevalece el modo de transporte en la clasificación de los ICOTER. Aquí tienen, por ejemplo, según el tipo de transporte, los que son multimodales o polivalentes, que son aptos para cualquier tipo de transporte, y los que son marítimos. ¿Okay? O sea, ahí tienen las, como lo había hecho Aquiles, que puso el nombre y luego le puso la traducción. Ahí los tienen en ese documento, donde los pueden ver ahí claramente, ¿ok? Aquí tienen lo que significan sus siglas en inglés de cada uno. También lo pueden hacer así. ¿Ok? Tienen las características generales de los ICOTER, por ejemplo, de este grupo. Es bueno que se las lean para saber, por ejemplo, cuáles son las características de cada grupo, para que no lo vean por ICOTER, sino por grupo ICOTER. ¿Ok? Aquí también tienen las características generales del grupo C. Y también tienen las características del grupo D. ¿Ok? Por ejemplo, algunas características del grupo D, que es entrega en un punto convenido en el país destino. Siempre el grupo D se caracteriza porque la entrega va a ser en destino. ¿Sí?
el vendedor designa y paga el transporte principal. ¿Ok? El vendedor asume los riesgos del transporte principal, es decir, siempre cuando es del grupo D, el vendedor, el exportador, va a pagar el flete. Profe, que un Incoterm sea multimodal significa que yo lo puedo ocupar en cualquier medio de transporte, ¿cierto? Correcto. Ya, porque me acaba de nacer una duda cuando usted pasó recién rápido por ahí. Usted dijo recién que la diferencia entre el CIF y el SIP era que uno era marítimo y el otro era aéreo. Pero ahí en la hoja que usted está mostrando, cuando los pasó, ambos pasaron como multimodales. Están al principio. Sí, lo que pasa es que hubo una última modificación ahorita en el 2020, justamente con relación al tema de el tipo de transporte. Pero básicamente el CIF siempre se ha utilizado para el tema de marítimo. Siempre. O sea, costo, seguro y flete, CIF es marítimo. Por ejemplo, FOB es marítimo. Tú no vas a encontrar, por ejemplo, una guía aérea donde venga un contrato de compra y venta con una factura como de transporte aéreo. Eso no existe. ¿Sí? O tiene que ser FCA. O sea, tiene que ser FCA. No puede ser FOB, por ejemplo. ¿Ok? Entonces siempre se presta esa confusión. Ahora, aquí recientemente, justamente en este año, hubo una modificación para hacer algunos Icoter, como que hacerlos más flexibles y ponerlos polivalentes. Entonces habría que ver cuáles quedaron como polivalentes y cuáles no. ¿Sí? Ya, o sea, mi pregunta iba por el lado de que, claro, si yo quiero hacer alguna negociación, no habría inconveniente si yo le pido, no sé, a un proveedor que me venda en SIP, pero con transporte aéreo. Claro, con transporte aéreo, sí, por supuesto. De hecho, es el que se utiliza, el SIP, para el transporte aéreo. Ahí no hay problema. Y el par de él, el marítimo, sería el SIF. Bueno, aquí también ven el tema un poco más gráfico, ¿no? Es decir, cómo lo llevan con el tema de lo que incluye y lo que no incluye, en el tema de la importación, de la exportación, perdón, la salida, el FCA, el FAS, el FOB. Luego tengo los del grupo C, CPT, SIP, CFR, DDU, DAP y el DDP. ¿Okay? Ahí bueno, luego lo que hay que hacer el detalle, o sea, qué incluye cada uno, hasta dónde son los gastos de uno, hasta dónde son los gastos de otro y cuál es la modalidad de transporte. Esa es realmente la diferencia entre un Icoterm y otro. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos por aquí importante? Bueno, el documento es bastante extenso. Bueno, ahí van a tener el dibujito para cada una de cada, digamos, de cada Icoterm, donde lo pueden ver gráficamente, pero básicamente es eso, pues, los Icoterm. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta con relación a los Icoterms. ¿No tienen más dudas? Yo no, profe. Ahí en estos documentos igual tienen allí los riesgos del exportador, los riesgos y las responsabilidades del importador. O sea, fíjense, la recomendación que yo les hago es, obviamente, están empezando a ver materias de disciplina, pero los Icoterms los van a ver desde ahora hasta que se gradúen, inclusive si van a ejercer, digamos, en el tema del comercio internacional, se los van a conseguir siempre. Los Icoterms
siempre van a ir actualizándose. ¿Okay? Esto no es algo estático, como le dije, el comercio internacional es dinámico. Por lo tanto, los Icoterms van cambiando en la medida que el comercio también va cambiando. Es decir, como hacíamos comercio hace 50, 100 años, no es igual a como se hace ahora. Entonces, la Cámara de Comercio lo que hace es que recoge todas estas experiencias de comercio y las va adaptando, digamos, de la mejor forma posible al tema de los Icoterms. ¿Okay? De manera tal que podamos realizar operaciones de importación, exportación, comercio internacional y que podamos establecer un término que sea universal y que todos lo podamos entender. Eso realmente es lo que se quiere con los Icoterms. Más allá de que pueda existir un contrato de compra-venta, donde obviamente van a quedar plasmados algunas otras cosas que no cubren, digamos, los Icoterms, como por ejemplo condiciones de pago, condiciones de la mercancía, tiempos de entrega. Eso no lo cubre los Icoterms. Los Icoterms lo que te cubre es punto de entrega, responsabilidad de costo y tipo de transporte. ¿Ok? Pero es bien importante y son parte fundamental del comercio exterior. ¿Ok? Entonces esto tenemos que manejarlo muy bien. Se lo van a encontrar siempre en cualquier tipo lo van a encontrar en las facturas, lo van a encontrar en la aduana, cuando tengan que hacer una declaración de aduana, van a ver costos CIF, van a ver el valor de aduana, van a tener que saber cómo calcular un export, un FOB, un DDU. Es decir, hay unas materias o unas asignaturas donde se hace el cálculo práctico, vamos a decirlo con números, de cómo construir un valor CIF, cómo construir un valor DDP, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces lo importante es ahorita que conozcan que existe esto, que existen estos términos, que se clasifican en 4 grupos, que más o menos me puedo aprender cuáles son las responsabilidades y las obligaciones de las partes, y eso, que puedan ustedes tener como una pequeña base de lo que son los Icoterms, porque de aquí en adelante lo van a ver mucho. Eso es lo que quiero decir. Entonces, la idea es que podamos aprender, sacar el mejor provecho de esto, para que cuando venga una asignatura nueva, pues tengan allí los conocimientos. ¿Ok? Igual es fácil enredarse porque como que hay algunos nombres que se parecen, entonces CIF, CIP, CPT. Eso es como que ya, bueno, los que son de diferentes siglas. Claro. Son como más, uno los puede diferenciar, pues, pero cuando está así como FAST, FOB, CIF, entonces uno se confunde igual. Claro, sí. Como cuando son del mismo grupo, suele uno confundirse porque las siglas son muy parecidas. Pero entonces ahí es donde hay que tratar de buscar la manera de hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Encima, acá en Chile, por lo general, la otra vez nos dijeron que todas las siglas, algo así, que todas las palabras, por ejemplo, de todo esto iban en inglés. La traducción siempre va a ser en inglés. Claro. Entonces acá en Chile es como que nombran FOB, no te van a nombrar la palabra en inglés. Claro, sí, bueno, eso suele suceder. Pero ya, bueno, acuérdense que, bueno, en comercio exterior, una de las cosas que yo también recomiendo mucho, y sé que es difícil para la gente, pero el término de manejar otro idioma es súper importante, súper importante. Es decir, sí o sí tenemos que aprender al menos un inglés técnico. Cuando digo inglés técnico, digo un inglés de comercio exterior. O sea, saber los Icoterms en inglés, saber lo que es una invoice, saber lo que es un bill of lading, saber lo que es un packing list, es decir, toda esa terminología técnica hay que aprenderla en inglés para no generar confusiones. Lo ideal sería que habláramos inglés fluido, pero para todos no es fácil. ¿Tiene, por ejemplo, algunos, si nos podría ayudar o mandarnos alguna información así como de las palabras que más vamos a utilizar en inglés, así como para tenerla? No
no tengo algo así específico, pero puedo buscarlo. Y si encuentro algo así, te lo puedo mandar. ¿Ya? Ya, Pero, porfa. sí, profe, pero con respecto a lo que dice Camila, yo encuentro que igual en el sentido de la malla tiene un pequeño, como esa pequeña falla que deberían haberlo incluido inglés primero para que nosotros sepamos de lo que estamos hablando, porque yo creo que aquí tenemos que ser muy pocos los que manejamos en la parte básica del inglés. Entonces, que te larguen a una asignatura así que lleva harto inglés, porque ya, yo por lo que he leído, lleva mucho inglés. Sí. Si no sabes relacionar los conceptos, igual vaya a quedar colgado. Sí, sí. Sí, bueno, ahí ya, como dices tú, pues sí, es falla de la malla curricular que para mí pienso que debería llevar por lo menos un inglés técnico. Creo que van a ver inglés, no sé si es inglés técnico o es un inglés normal o básico, pero sí un poco tenemos que hacer de alguna forma algún esfuerzo y tratar de aprender por lo menos el inglés técnico. O sea, cuando llamo inglés y técnico es este tipo de inglés, pues, o sea, terminología de puertos, de importaciones, de exportaciones, de documentación, de Incoterms, etc. Ahí tenemos que nosotros, lamentablemente, hacer un esfuerzo y tratar de aprender lo básico, ¿okay? Más allá de que podamos hablar o no inglés, etc. Pero sí tenemos que reforzar eso. Yo voy a tratar de buscar alguna información y si la consigo, pues ahí se las hago llegar, ¿ya? Sí, sería lo ideal, porque, por ejemplo, los Incoterms lo podemos buscar nosotros, pero si hay algo más que usted pueda ayudarnos y agregarnos para que nosotros vayamos introduciéndonos dentro de la materia, sería ideal para que ya tengamos conocimiento de esa materia, porque no ha pasado, pues como cuando entramos a esta clase. Si no hemos pedido información anticipada, por ejemplo, creo que nos habían mandado un archivo de los Incoterms que incluso aquí les había en una reunión con el profesor Faruk Bolívar, había preguntado eso, pero tampoco teníamos mucho conocimiento, entonces entramos a la asignatura así en blanco. Entonces, si vamos a tener inglés y vamos a tener quizás para cuándo, la idea es como que nos vayamos acostumbrando a las terminaciones, porque va a llegar el profe o la profesora nos va a hablar en inglés y nosotros la idea del conocimiento. Claro. Y la idea es que ustedes igual nos exijan como profesores que nosotros tengamos que hacer eso. Son los profesores los que están enseñando, pues entonces, respecto a eso, no sabemos cómo decir, porque la malla curricular igual puede cambiar en cualquier momento. Sí, sí, claro, tienes toda la razón. Yo voy a tratar de buscar algún documento o algún resumen que les pueda mandar, digamos, de la terminología que más se utiliza y ahí se las hago llegar, ¿ya? Igual puedo apoyarme con Mailena, a ver si tiene alguna información también que me pueda facilitar. Ahí yo voy a ponerles voy a conversar con Mailena para manifestarle la inquietud de que tenemos este tema con el tema del inglés, ¿ya? O sea, o con el tema del inglés técnico como tal. Profe, ¿y es que en el otro semestre tenemos inglés? Yo creo que sí. No recuerdo si son uno sí, o dos. Sí, en la malla curricular aparece que tenemos inglés. Claro, pero lo que no estoy seguro si es inglés técnico o es inglés de que siempre vemos inglés que nunca aprendemos, ¿sabes? Sí, porque nosotros en colegio vemos inglés, vemos desde primero medio hasta cuarto vemos inglés y resulta que ese inglés no. Nosotros pasamos por ahí, pero el inglés no nos queda. Es verdad, por ejemplo, en matemática nos pasó, yo creo. O sea, tenemos muy mala base de inglés, o sea, y me incluyo. Yo aprendí inglés, pero fue por mi cuenta, yo no aprendí inglés de colegio, ¿sabes? Yo aprendí inglés, pero sé el inglés técnico de la gastronomía, de mi carrera anterior. Ya. Sí, a la final uno se ve obligado de aprender inglés cuando ejerces realmente la carrera. O sea, si van a ejercer comercio exterior, sí o sí van a tener que aprender de alguna forma el inglés técnico y algún inglés para poder conversar con proveedores. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en esto, básicamente la conexión es internacional. Entonces,
Si es en China, tú no vas a hablar en chino, imagínate, si no puedes aprender inglés, menos vas a aprender chino. Entonces te tienes que comunicar con la China en inglés, ¿ok? Bien sea telefónicamente o vía correo. Claro, yo sé que existen los traductores de Google y tal, pero a veces no son tan confiables. Entonces, Claro, porque es que el inglés como la lengua que se maneja en todo el mundo. claro, Entonces, por eso yo creo que vamos a chocar nosotros ahí, porque de aquí yo creo que son súper poquitos los que tienen un inglés más avanzado. claro. Sí, por eso les digo. Entonces, ahí yo voy a hablar con la Mailena a ver qué podemos hacer, si le podemos entregar algo más técnico de la carrera como tal, para que ustedes puedan tener ese reforzamiento allí. Y bueno, nada, mira, queda parte de cada uno de nosotros tratar de aprender, aunque sea un poquito de cada cosa, y para poder llevar a la práctica, ¿ok? Eso es lo que les puedo decir, que les puedo ayudar. Si alguien tiene dudas o preguntas en cuanto a inglés, yo puedo ayudarlos. No tengo problema. Ya, perfecto. Buenísimo. Mira, ahí tienen una amiga que nos puede ayudar. Nos puedes ayudar con el inglés, me incluye. Sí, es que como estaba estudiando para ser profe de inglés, entonces no hay problema, así que... Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, chicos, ahí la María José nos puede ayudar. Si tienen algún tema de inglés, igual como os digo, yo voy a tratar de buscar la información y hacérselas llegar, ¿ya? Empecemos por la presentación. My name is. No, qué terrible. Uno nunca aprendió el inglés que debía aprender. Ya, chiquillos. Bueno, les invito entonces a que por favor traten de hacer las actividades que tenemos en el aula virtual, tanto las de foro como las de cuestionario. No sé si alguno ya habrá hecho las actividades del módulo 4, no las he revisado. Y les invito entonces a hacer las tareas. Por ahí me preguntaron que si podían hacer las tareas, en grupo. Yo les dije que no, que la idea es hacerlas individuales, ¿ok? Precisamente porque son tareas que yo considero que son relativamente fáciles, ¿ok? Entonces, aquí queda ya la responsabilidad de cada uno de hacer su trabajo. ¿Pueden consultarse entre ustedes? Sí. ¿Pueden intercambiar material? Sí. Pero ya cuando van a hacer la tarea tiene que ser individual. Igual que sus actividades, también pueden consultar entre ustedes, pero dejen allí su tarea. Lo ideal es que, por favor, suban toda la información en la plataforma. No es que yo no quiera calificarlos. Por ejemplo, tuve el caso particular con Camila, de que tengo que colocarle la nota y no va a quedar el documento. Pero, como un modo de respaldo, la idea es que ese documento quede allí en la plataforma, porque si hay una fiscalización, una revisión posterior, pues va a estar el documento allí en la plataforma. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso, chicos. No sé si tienen Profe, alguna duda, pregunta. Sí. usted dijo el otro día que los controles formativos daban retroalimentación, ¿cierto? Sí. Sé que cuando hay preguntas que uno las contesta erróneamente, te decía cuál era y cuál era la alternativa correcta. Sí. A mí, de los 3 controles que he hecho, 2 no me han dado retroalimentación y no sé cuál es la alternativa que tengo mala. Como para poder hacerle como el hincapié, por decirlo, y ver en qué me equivoqué y poder reforzar. Claro, sí. Ese es un tema que yo tengo que también, pero eso ya es de mi parte, tengo que revisarlo, porque yo le coloqué a toda retroalimentación, pero quizás no tilde algo, me falta allí en la plataforma. Tengo que verlo, pues tengo que verlo a ver qué me pasó allí, ¿ok? Igual lo voy a chequear, lo voy a tener en cuenta, ¿ok? Lo que pasa es que hay cosas en la plataforma que, como esto es tan nuevo para ustedes como tan nuevo para nosotros como docentes. Entonces hay cosas que no manejamos, a pesar de que tuvimos unos pequeños cursos de inducción, pero hay cosas que todavía uno no maneja bien, pues no es experto en el tema de la plataforma. Entonces lo voy a revisar y lo voy a tomar en cuenta, ¿vale? Ya, profe, gracias, porque para poder hacer como el reforzamiento No, ahí, claro. porque yo sé que me equivoqué, pero no sé en qué. Entonces, puede que, no sé, puede que también haya algún error. Claro. Sí.
¿Alguien más? Bueno, chicos, si estamos claros, pues lo dejamos hasta acá. No, profe, no tengo ninguna duda. Ya, lo dejamos hasta acá y nos vemos entonces el siguiente martes. Espero que todos puedan hacer su tarea. Acuérdense que tienen plazo hasta el domingo, hasta las 23:59 para subir a la plataforma. Si no pueden subir a la plataforma, avísenme con tiempo para poder resolver el tema, ¿ya? Ya, Ya, profe. profe. Muchas Chao, gracias. que esté bien. Bueno, chao, chao, chicos. Cuídense. Chao, Chao. profe. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. De nada, chao. Nos vemos. Se me quedó pegado el celular.